Quiero decirles algo. Cuando Jesús se refirió al hijo pródigo, estaba hablando de los que se extraviaron dentro de la casa. Cuando ese muchacho que se extravió estaba a punto de que las bocas del infierno se abran para devorarlo, dice Jesús que volvió en sí. Y cuando volvió en sí dijo: ¿por qué estoy en la basura, anhelando comer lo que comen los cerdos, cuando tengo una casa y cuando tengo un Padre que me ama como nadie me puede amar? La justicia moralista puede decir que esa persona tiene que pagar por lo que hizo. Pero eso no es lo que ocurre cuando el que te está esperando es Dios. Cuando Él te recibe, manda a hacer fiesta. Porque es un hijo que ha pasado de muerte a vida. Yo quiero decir que es muy importante comprender que esto no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Escuchen bien. A los 19 años yo vi morir a mi papá. Y cuando vi morir a mi papá, pensé que ya no importaba cuánto dinero podía tener en la vida, no importaba cuán inteligente podía ser o cuántos logros podía tener, o si podía casarme con la mujer de mis sueños, no importaba, me iba a morir. Estaba sentenciado a muerte. Era como viajar en un auto, tener la oportunidad, la capacidad y el deseo de poder disfrutar ese momento, pero de repente aparece un camión que sale de su carril derecho para encontrarme con la muerte. Todo lo que parece una alegría, un disfrute, se convierte en un horror. No podía caminar por la vida sabiendo que en cualquier momento la muerte te va a arrebatar. Y lo que te quiero decir es que la muerte viene. La muerte viene por vos y viene por mí y viene por nuestros hijos y viene por la gente que amamos. ¿Y por qué digo que no es una religión? Porque vos podés visitar la tumba de Confucio, de Mahoma, de Buda, podés ir a la tumba del Gauchito Gil y de todos los demonios que se esconden atrás de toda la idolatría, la desesperación y la ignorancia de la gente, y podés desenterrar los huesos de esa gente porque está muerta. Pero si vas a la tumba de Jesús vas a encontrar un cartel que dice: Él no está acá porque ha resucitado. No estamos hablando de un maestro, no estamos hablando de un profeta, estamos hablando de Dios. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que va a Jesús es verdaderamente libre. Escuché el testimonio hace solamente unos pocos días de una familia en una aldea en la India que habían conocido a Jesús, pero conocieron a Jesús y conocieron la fe en Jesús, esa que te salva y la que te introduce en el reino de Dios. Entonces toda la aldea se enojó, lo fueron a buscar, lo llevaron a la plaza central y vino el jefe de la aldea diciéndole: por favor, solucionen esto. Esto es un escándalo. Están humillando nuestras creencias. Si no niegan la fe en el Dios que ustedes profesan, van a pagarlo con la vida. Y este hombre dijo: Jesús estuvo en este mismo lugar, pero no se detuvo hasta la muerte por amor a mí. Cerró los ojos, miró el cielo
porque cuando uno cierra los ojos puede ver más lejos. Y empezó a cantar una canción que él mismo había compuesto cuando encontró con Jesús, que decía: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando terminó de cantar, sus hijos habían sido terriblemente asesinados. La segunda oportunidad iba por la vida de la esposa. Y en medio de tanto dolor, él se acordó que Jesús dijo: el que cree vive en mí, no morirá eternamente. Cerró los ojos y dijo: si otros vuelven, yo sigo a Cristo. ¡Hey! Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La última oportunidad iba por su propia vida. Y dijo: Señor, he pasado todo este tiempo soñando que un día iba a cerrar los ojos y cuando lo abra me iba a encontrar contigo. Ahora entendí que vos sos mejor que la vida. Miró el cielo y dijo: la cruz delante y el mundo atrás. Decilo: la cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque ese día toda la familia murió, algo pasó en el corazón del jefe de la aldea. No puede ser que alguien camine con tanta seguridad a la muerte, con un Dios que solamente dice amar a quien no merece ser amado. Reunió a toda la aldea en la plaza, en el mismo lugar donde habían ocurrido todos los hechos, y dijo: renuncio a nuestras creencias y confesamos nuestra fe nuevamente en Jesucristo. Todo el pueblo conoció a Jesús. Y todas las regiones aledañas también le conocieron. Solo por una familia que decidió vivir la fe como Dios dice que debe ser vivida. Porque Él es la resurrección y la vida. Amén. A ver. He decidido Dios te bendiga, iglesia, te saludo con la paz del Señor. Damos gracias a Dios por un día más de vida, damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos concede, que a través de este medio podemos estar conectados hoy, y como es de público conocimiento dentro del cuerpo de Cristo o la iglesia, en los días viernes tenemos oración y hoy estamos aquí para compartir palabra, para orar juntos, para elevar los pedidos de oración con nuestros hermanos. Así que es nuestro deber como hijos de Dios orar, buscar la presencia de Dios, acercarnos al Señor con reverencia y implorar, ¿no?, por medio del ruego, de la oración, de la súplica, sobre nuestras necesidades. Vivimos en un mundo donde estas cosas pasan, pero también tenemos un Consolador
también tenemos un ayudador, que es su Espíritu Santo, que nos asiste en nuestras necesidades. Para eso también nosotros debemos pedir, para que Él pueda venir a asistirnos a nosotros. Y les comparto un texto, en Efesios 6:18, un solo texto, y dice así, porque esto es para todos nosotros, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no de cualquier manera. Esta oración vendría a ser que no es una oración nominal. La oración nominal es una oración de memoria, pero la oración en el Espíritu es dejarme influenciar por el Espíritu y caer bajo esa gracia para que Él me enseñe a pedir como conviene, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y este texto me venía a la cabeza, no recordaba, y acá abrí, me vino a la memoria. Este texto es maravilloso para este tiempo, es propicio para este tiempo. Así que vamos a estar nosotros orando como solemos hacerlo, ¿no? Todos los viernes. De hecho, los que tenemos altar en casa, todas las noches, a partir de las 11 de la noche, solemos estar orando. Pero voy a primero, antes de orar, elevar los pedidos de oración que los hermanos han pasado por privado, en este caso a mi esposa. Entonces acá vienen los pedidos de oración. Oramos por nuestro país, por nuestros gobernantes, sea presidente, gobernador, intendentes. Oremos por ellos. Ellos son los que están en eminencia, los que en este momento están al frente de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra nación, y pidamos a Dios que Dios le dé sabiduría, pero al mismo tiempo un corazón sensible. Oremos por todo el personal de salud, sean médicos, enfermeros, camilleros. Oremos por ellos, porque ellos están hoy al frente de este trabajo delicado, ¿no?, que les toca pasar mayormente cuando tratan los temas de COVID. Así que oremos por ellos también. Oremos por las cárceles, que hubo un motín, o sea, una revuelta en la unidad 38, donde hay hermanos ahí, hay muchos hermanos dentro y que han sido afectados. Oremos por paz y contra toda influencia espiritual de violencia, y para fortaleza de nuestros hermanos. También oremos por la fuerza de seguridad, sea por la policía, gendarmería, penitenciaría, los militares, todos los que están en el servicio que proveen seguridad a nuestro país. Oremos por ello. Oremos por cada persona en depresión, angustia, que han pensado en suicidarse como solución, que llegue el Evangelio con buena noticia para su vida. Usa tu iglesia, que el Señor puede usar su iglesia, y nosotros, iglesia, debemos en ese caso abrir nuestra boca con un mensaje de esperanza para este mundo. Hay un gran número de aumentos de suicidios en Argentina. Oremos por eso. Para que puertas para que la predicación del Evangelio sean abiertas a través de las redes sociales, y cada hermano en su barrio sea luz, se preocupe por las necesidades de sus vecinos. Oremos por ello. Oremos por el hermano Roque del anexo Claypole y por la salud de él, que está pasando un temita de salud. Oremos por Eugenia, mamá de María Íbalos, por su salud, y por el papá que tuvo una ACV. Por la hermana Mirta Tassile, que está internada en el hospital E6, a la esposa de nuestro hermano Claudia. Oremos. Por el Salderete, que se descompensó. Oremos. Por Hugo y Héctor Portillo, por salvación para ellos. Oremos. Por Andrea, su salud, su cabeza, dice sentir que está bloqueada y no puede pensar ni leer la palabra, se olvida las cosas, ¿no? Y por Alberto, pide que su fe no se decaiga. Y por Fabián Morel también pide por su mamá, que vive en el Chaco, que tiene diabetes y problemas con las varices, mucho dolor, no consigue la medicación, ya que tiene mucho dolor, y la medicación cuesta conseguir, es muy cara. Oremos por ella. Se llama Rosa, la mamá del hermano Fabián Morel. Así que estemos orando que a la distancia esa medicación pueda llegar para ella. Por consuelo para Andrea Silva, que perdió a su abuelo. Oremos también. También oremos por María, sus 4 hijos, por los estudios, la tarea de los niños, por fortaleza espiritual para ella y para Mauro. También por el barrio, ya que se suicidaron varios adolescentes, y por salvación de la familia de Mauro. Esto, hermano, que se está dando, ¿no? Yo esta tarde, yo estaba trabajando acá en la iglesia, y cuando terminamos nuestro trabajo estábamos yendo para casa, y ahí en la barrera
una mujer estaba para matarse, y había otros que corrieron y la sacaron a los tirones, y yo pude ver con mi propio ojo. El tren frenó, pero ya la mitad de la formación había pasado, o sea que si la agarraba la mataba, ¿no? Y vemos la necesidad, a veces pasan personas por nuestro lado y no percibimos esa necesidad, que el Espíritu de Dios sensibilice nuestro espíritu para poder hablar las verdades de Dios, esa salvación, esa buena noticia que como hijos de Dios tenemos para dar, porque en Cristo hay esperanza. Entonces oremos, hermanos. A veces la necesidad está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y también por Élida, la esposa de Dani, ella pide oración por Manaus, la ciudad de Manaus, allá al norte del Brasil, porque hay más de 10.000 casos de COVID y ahí está su familia. Entonces ella tiene esta carga también de que oremos por Manaus, por los hermanos allá en Brasil. Así que estos son los motivos de oración, y nosotros vamos a estar en esta hora clamando a nuestro Dios para que el Señor en su infinita gracia extienda su mano de misericordia. Él sabe cómo hacerlo, nosotros no dependemos de Él. Él es nuestro asistente, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que vamos a orar. Ahí donde te encuentres en casa, decile al Señor, Padre, ayúdame a que yo sea un hombre de oración, un hombre de fe, y que aprenda a esperar en ti, no por lo que mi ojo ve, sino por descansar en tus promesas que son fieles y verdaderas. Padre del cielo, te damos gracias. Gracias por tu Hijo amado, Jesucristo, por tu Espíritu Santo que nos asistes. Gracias porque un día llegaste a nuestra vida y a nuestro corazón, no porque fuéramos más buenos que nadie, sino por pura gracia, porque tu gracia nos alcanzó. Siendo inmerecedores, fuimos alcanzados. Por eso, Padre, estoy más que agradecido. Bendigo tu nombre. Te doy la gloria y la honra a ti. Tú te lo mereces, Señor. Tú eres bueno, eres soberano y eres eterno. Señor, pero estamos en este mundo donde hay distintas pruebas, dificultad y tribulación que la vida va deparando a cada uno de nuestros semejantes, de una u otra manera. Muchas veces para que podamos desarrollar madurez espiritual como hijo de Dios, y otras veces porque tú permites, o otras veces porque el pecado trae consecuencias. Señor, en esta hora te pedimos por estos pedidos de oración que hemos presentado, la cual tú conoces. Señor, mira cada caso. Te pedimos por nuestro presidente, Señor, por nuestros gobernantes, por nuestros intendentes, que tú puedas, Señor, obrar en el poder de tu Espíritu, en esas vidas, en esos corazones, que ellos puedan tener sensatez a la hora de tomar decisiones. Alcánzale de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, y que ellos te puedan reconocer a ti, Señor, que ellos te puedan poner a ti en primer lugar. Produce en ellos arrepentimiento, Dios. Señor, te pedimos por todos los que están trabajando en la salud, sean médicos, enfermeros, camilleros, por todo ello te pedimos creyendo de que tú guardarás, de que tú asistirás, y que ellos puedan reconocer, Señor, que tú eres el mejor cuidado para ellos, que no hay sistema que pueda protegerlo como lo puedes proteger tú. Padre, también te pedimos por las fuerzas de seguridad, sea la policía, gendarmería, penitenciaría, Señor, ejército. Te pedimos por ellos, Señor, para que en estos momentos también, Padre, tú los puedas guardar, les puedas dar sabiduría a ellos también, Señor, y que ellos no pierdan esa autoridad que como representantes de la ley deben de tener en este tiempo. Te pedimos por las cárceles, Señor, para que la paz pueda reinar. Señor, muchas veces estas cosas también se dan para que salga a luz lo que tiene que salir, y te damos gracias por eso. Pero Padre, también hay un trabajo y un propósito que la iglesia tiene en aquel lugar. No permita que la fe de mis hermanos se estanque en este tiempo o en este proceso que les toca pasar, sino que oramos por ello para que tú los fortalezcas en este tiempo, Señor. Sabemos que pronto con la ayuda de Dios volveremos a vernos, Señor, pero mientras tanto, Señor, presérvalo en tu gracia, recuérdale por medio de tu Espíritu la palabra, y esa palabra lo sostenga en el momento de la angustia. Oramos por cada persona que hoy sufre angustia, depresión, que tiene intentos de suicidio. Señor, asiste en esta hora.
En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llega a esos corazones, levanta personas, Señor, mueve las vidas de tus hijos para acercarse, dar una palabra de esperanza, Señor, para que puertas sean abiertas para la predicación del Evangelio, aún a través de las redes sociales, y cada uno, Señor, en su barrio pueda ser luz y sal, como dice tu palabra, que podamos alumbrar en medio de este tiempo, en medio de tanta angustia, tanta preocupación que hay de parte de nuestros vecinos, de personas que aún no te conocen, Señor, que pueda llegar esa esperanza que es Jesucristo. Te pedimos por Eugenia, la mamá de la hermana Julia Íbalo. Señor, extiende tu mano sobre la salud de mi hermana, Señor, y también te pedimos por su padre, Padre, que le agarró una ACV, asístelo en este tiempo, Señor. Por la hermana Mirta Tacile, Señor, que está internada en el hospital Ezeiza, y para que tú la fortalezcas en este tiempo. También a mi hermano Claudio, que la acompaña, Señor, de manera casi permanente. Señor, multiplícale la fuerza, extiende tu gracia. También te pedimos por nuestra hermana Elsa Alderete, Señor, ella tuvo un problema de salud, se descompensó, Señor, asístela también a ella. Por nuestro hermano Hugo y Héctor Portillo, tú conoces, Señor, la necesidad. Señor, te pedimos también por salvación, Señor, del papá de Hugo. Tenga misericordia, papá del cielo. También por el hermano Alberto, que pide que su fe no se decaiga. Por Fabián Morel, que pide por su mamá allá en el Chaco. Señor, mueve tus hilos, Señor, tú sabes cómo hacer las cosas. Permite que esa medicación pueda llegar a la vida de mi hermana, Señor, en aquel lugar. Y que Rosa pueda ser asistida, Padre, en el nombre de Jesús. También te pedimos por el consuelo de nuestra hermana Andrea Silva, que perdió a su abuelo, Padre. Consuela ese corazón y esa vida. Oración por la hermana María, Padre. En esta hora rogamos, creyendo por la asistencia, Señor, aún en sus chiquitos. Que tu gracia sea sobre la vida de esos hijos, Señor. Te pedimos por Mauro también y por todos los que viven en ese barrio, Señor. Ese espíritu de suicidio, Padre, que pueda ser cortado en el nombre de Jesús. Toma el control, Padre. En el nombre de Jesús rechazamos toda obra del maligno. En el nombre de Jesús te pedimos por Élida también, Señor, que ruega en esta hora por sus padres, Señor, que están allá en Manaos, por la cantidad de contagiados que hay en esa ciudad. Espíritu Santo, tú puedes guardar. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor, porque sabemos que tú oyes la oración de los justos, no porque nosotros seamos mejores que nadie, sino porque tu sangre, y nosotros creyendo en esa sangre, somos justificados y somos aceptos ante el Padre. Por eso, Señor, te clamamos, porque sabemos que tú escuchas. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansa en el Señor, Él va a mitigar. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando. Con Dios las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansa en el Señor, la espera al mitigar. Hablar con Dios, orando. Si tú hablas con
cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansa en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Un día a la vez. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Para mí es un placer estar en esta noche compartiendo esta reunión de oración y por supuesto que vamos a compartir una palabra de Dios que tiene que ver con este tema de la oración, un tema tan importante y tan tratado en la Biblia. El tema más importante de la Biblia es Dios, indudablemente, y en la faz de su Hijo Jesucristo, ¿no? Pero yo creo que el tema que le sigue a ese tema es la oración. Desde una punta hasta la otra punta de la Biblia está llena de oraciones. Y gracias a Dios que está llena de oraciones. Y porque eso nos enseña muchísimo respecto de la oración.
Y para yo en esta noche compartir, tomé una persona, ¿no? Porque hablar de todo es imposible, que fue un hombre de Dios que llamó Nehemías, ¿sí? Un varón que vivió bajo el imperio babilónico y luego bajo el imperio persa, y era un esclavo. Él era un esclavo que estaba al servicio del rey, y todos los textos que voy a leer son del libro de Nehemías, así que no voy a andar yendo de aquí para allá. Y él recibe unos compañeros, ¿sí? Coterráneos, judíos, que volvían de Jerusalén, y les pregunta cómo estaba su ciudad, su tierra, y el reporte que le dan es catastrófico, que está todo mal. Que dice el muro de Jerusalén, en el capítulo 1, verso 3, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea que, peor noticia, es como ver el noticiero de hoy, ¿no? Todo mal. Pero bueno, acá vemos lo que hace una persona que conoce a Dios. Esto es lo importante. Entonces, en el verso 4, dice: cuando oí estas palabras, no se turbó, no se enojó, no blasfemó contra las personas que lo tenían oprimido, no inventó un plan, un complot y una revolución para liberarse de la cautividad, sino que hizo lo que todos los hombres de Dios hicieron. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y allí, desde el versículo 3 hasta el versículo 11, léanla, está la oración de Nehemías. Una oración maravillosa por la cual él pide por su pueblo, por su nación. No pide por él mismo solamente, sino pide por todos, por toda su nación, por todo su pueblo, por toda su familia. Y pide a Dios, en el último versículo del capítulo 1, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Miren, el motivo principal de la oración de Nehemías era que el nombre del Señor sea glorificado. Esto nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, cuando en el capítulo 6 de Mateo nos enseñó la oración, y Él comenzó glorificando el nombre del Padre, santificando su nombre. Qué importante es esto, ¿no? Que tener la mente, que cuando nos presentemos delante de Dios, glorifiquemos su nombre, y que el deseo de nuestro corazón cuando vamos a la presencia de Dios sea ese, que lo que vayamos a pedir sirva para la gloria de Dios, dice. Y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, pide que Dios le dé gracia frente al rey para poder hacer algo. No se quedó llorando solamente. No se quedó ahí: ay, qué mal que están, qué desgracia, qué mal que estamos, qué bárbaro, ¿por qué nos pasó esto? Bueno, él sabía por qué le había pasado. Era el mal que había acarreado su generación anterior por causa de haberse apartado de Dios. Pero él se propone hacer algo para Dios. Y qué lindo es que también nosotros tengamos esta actitud en nuestra oración. Señor, ¿qué puedo hacer yo? Dame ciencia, dame sabiduría, dame gracia a donde tenga que ir, con quien tenga que hablar, abre las puertas. Acá tenemos un modelo. Luego él va y se presenta delante del rey a servirle. Y en el capítulo 2 y verso 4 dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Porque se dio cuenta el rey que estaba afligido. Y en el 5, y dije al rey, y dice: y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Otra vez. Ahí oró en su corazón. Y habló con el rey. Y le presentó un plan para ir a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Y Dios le alcanzó gracia.
Dios le alcanzó gracia, podemos ver que él partió, llegó al otro lado del río, y bueno, se encontró con toda la destrucción, y no solamente se encontró con la destrucción, sino que se encontró con enemigos que no querían el bien del pueblo de Dios. Pero él tenía una actitud serena y una actitud sabia porque él había orado a Dios. Y saben que cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos da sabiduría, entendimiento, inteligencia, nos concede gracia para saber cómo obrar. Entonces, como era un hombre que oró y que tenía paz en su corazón, porque Pablo en Filipenses 4 dice que cuando nosotros oramos y entregamos todas nuestras peticiones delante del Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones. Entonces, acá vemos un hombre que llega, pero no llega desesperado, no llega, uy, qué mal que está todo, qué desgracia. No. Llega, mira, recorre todo, no dice nada a nadie, primero mira todo y después tiene palabra para el pueblo. En el verso 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una palabra de ánimo, vamos a trabajar, vamos a reparar, vamos a avanzar, no nos vamos a quedar con los brazos caídos, vamos a hacer algo para que las cosas cambien. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y entonces esa palabra de fe, la oración tiene una acción después, porque no es solamente la oración, es orar y luego accionar, ¿verdad? Entonces produjo que las personas que lo escucharon dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ahora, ahí se levantan los enemigos a querer oponerse. Dice en el verso 19, cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces acá vemos que empieza a haber oposición. Siempre que querramos hacer la voluntad de Dios, hermano, va a haber oposición. Siempre que queramos vivir piadosamente, vamos a padecer persecución. Pero qué interesante que también tiene palabra para enfrentar a aquellos que hacen burla. Dice en el verso 20, y en respuesta les dije, el Dios del cielo, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Gloria a Dios. Palabra de victoria. Palabra. Ustedes no nos van a frenar, porque nosotros venimos de parte de Dios. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y se pusieron a edificar. En el capítulo 3 edificaron. Y en el capítulo 4 vuelve el enemigo a hacer estratagema para querer detener la obra, con acusaciones, con burla. Pero en el versículo 4 del capítulo 4, nuevamente lo encontramos a Nehemías haciendo ¿qué cosa? Orando. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y entonces obtuvo nuevamente esa fe de parte de Dios para seguir edificando, y le vemos que en el capítulo 4 sigue edificando Nehemías. Ellos sufren oposición, sin embargo trabajan cada uno. En el verso 22 dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni los jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, sino que uno se desnudaba solamente para bañarse. Hubo una actitud de guerra, de velar, de trabajar y de velar. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, orad y velad. Entonces ellos
continuaron trabajando, no se dejaron amedrentar por las amenazas, por las apariencias, por la oposición que se levantaba, sino que siguieron edificando, siguieron construyendo ese muro que tanto necesitaban. Bueno, después en el capítulo 5 también surge una disensión entre los mismos judíos. Había descontento porque estaban cobrándole intereses, estaban oprimiendo a algunos judíos ricos, algunos del pueblo de Dios que tenían una buena posición, oprimían a otros pobres. Entonces Nehemías se enojó mucho contra esta actitud y los reprendió y los exhortó a que no hagan eso con el pueblo de Dios. Y se preocupó para que haya alimento, y se preocupó para que haya cosas, se preocupó porque todos estuvieran con sus necesidades suplidas. Y luego en el verso 19 termina orando. También dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Entonces vemos aquí un hombre que estaba basado en su fe, en Dios, en que Dios escuchaba sus oraciones y él oraba, ¿sí? Esto es un resumen de lo que Pablo dice en orad sin cesar. Esa palabra orad sin cesar, si uno la toma aislada, quiere decir que entonces nos levantamos a la mañana, empezamos a orar y seguimos orando todo el día hasta la noche, sin parar. Bueno, no quiere decir eso. Quiere decir sin cesar en los momentos que haya que orar. Cuando Jesús contó la historia de una viuda que había un juez que no le hacía caso, que no le hacía justicia, y bueno, y contó que esa viuda insistió con el juez, hasta que el juez injusto le hizo justicia porque le agotó la paciencia. Entonces, ahí Jesús dice: ¿cuánto más los que claman a Dios, que es justo, día y noche, no contestará Dios sus oraciones? O sea, tenemos que seguir en esa actitud de seguir clamando, pero a la vez actuando, levantándonos y teniendo una actitud de fe, de confianza, declarando la victoria, ¿sí? Negándonos a que los enemigos nos amedrenten, que nos pongan miedo en el corazón, esforzándonos, siendo humildes, siendo sufridos. Nehemías hizo todo eso. En el capítulo 6 vuelven las intrigas, vuelve otra vez Sanbalat y Tobías, quedaron avergonzados porque el muro fue reconstruido, pero siguieron con esas intrigas. En el verso 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elú en 52 días. Miren, en 52 días reconstruyeron el muro de la ciudad. Yo no sé si el muro de la ciudad de Jerusalén, de aquí, que estamos situados más o menos 500 años antes de Cristo, debería ser muy parecido al muro que hay hoy en Jerusalén, porque Jerusalén fue destruida de vuelta. Los muros que están hoy no son los que estaban en la época de los que levantó este varón. Pero yo que estuve en Jerusalén le digo que son unos muros bien grandotes, poderosos y con muchas piedras, y que no se levantan así nomás. Sin embargo, este pueblo que creyó, se esforzó, confió en Dios, oró, clamó, buscó el rostro de Dios, pudo completar la obra. Dice: y cuando lo oyeron nuestros enemigos, en el 16, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Otra actitud de Nehemías que vemos acá, por causa de la cual vemos que sus oraciones eran eficaces, es que tenía un corazón humilde. No se quedó con la gloria, no dijo: esto sucedió porque yo vine y yo allá en Susa le dije al rey y vine yo y arreglé todo yo. No, para nada. Todo lo contrario, le dio la gloria al Señor. ¿Recuerdan que él oró para que Dios se glorificara? Bien. Dice en el 19: también contaban delante de mí las buenas obras de él, y me referían sus palabras de los hombres que trabajaban, y enviaba el enemigo cartas, dice,
para atemorizarme. Para atemorizarme. Eso me hace acordar de Ezequías, cuando Sanaquerib, un rey judío que fue atacado por los enemigos, y el rey enemigo le envió cartas diciendo: entréguense, porque hemos destruido tantas naciones y ninguno de los dioses de todas esas naciones pudo impedir que lo conquistemos, y tampoco lo va a poder impedir Jehová que conquistemos Jerusalén. Y este varón fue y oró y clamó a Dios y se humilló, y Dios respondió su oración, y Dios libertó al pueblo de Israel, y él no tuvo temor de todas esas cartas que vinieron en contra. Mostró todas las amenazas a la presencia de Dios, llevó todas esas cartas, llevó toda su carga, toda su ansiedad, y la echó sobre el Señor. Y obtuvo una hermosa respuesta para la situación en la que estaba pasando. Qué lindo es esto. En el capítulo 6 hay otra oración ahí en el verso 14. Dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de todos los que profetas que procuraban infundir miedo. Mire qué bendición, los profetas estos. En vez de apoyar la obra de Dios como Ageo y Zacarías, metiendo miedo. No, con estos profetas no vamos ni a la esquina. Pero bueno, esos son los profetas que no oran, que no buscan la presencia de Dios, y por lo tanto, en vez de tener palabra de Dios, tienen palabras naturales. Así que en el capítulo 9 hubo también una reunión, una reafirmación del pacto. En el capítulo 8 se lee la palabra de Dios, se expone la palabra de Dios, el pueblo se quebranta, se celebra la Pascua, ¿sí? Vuelve el pueblo a hacer los ejercicios espirituales. Nehemías llevó a esa nación a volver a buscar a Dios de corazón. En el capítulo 9 se reafirma el pacto y se separa el pueblo de Dios de los incrédulos, se santifica el pueblo. Y en el capítulo 9, verso 4, dice: luego se levantaron sobre una grada los levitas, ¿sí? Y en el versículo 5, y dijeron los levitas: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre suyo, glorioso, alto, sobre toda bendición y alabanza. Y ahí oran. Tú solo eres Jehová. Y alaban a Dios y glorifican al Rey del cielo. Alabanza y oraciones van juntos, ¿sí? Porque cuando oramos también alabamos el nombre del que vive y del que reina por los siglos de los siglos. Cuando vemos que Él está por nosotros, cuando vemos su victoria, realmente nos da ese deseo de adorar a Dios, ¿sí? En el libro de Apocalipsis vemos que cada vez que ocurre un hecho en el cielo, donde el Señor se levanta a terminar con toda la maldad, vemos como el cielo se postra y adora. Lo mismo sucede con Juan cuando ve toda la revelación, toda la gloria de Dios a través del ángel, también se postra y adora. Qué bueno es entender esto, ¿no? Que cuando tenemos una visión de Dios como realmente lo que Él es, produce realmente una adoración en nuestro corazón. Y en el capítulo 13 y versículo 14, también sigue Nehemías haciendo reforma, ¿sí? Acomodando todas las cosas. Y en el 13-14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en mi servicio. ¿Sí? Nehemías pedía que Dios tuviera misericordia de él, que Dios lo sostuviera, que Dios lo guardara, que Dios lo guiara, que Dios usara su vida. Y qué bueno es tener todas estas actitudes, ¿no es cierto?, respecto de la oración. La oración no es algo mecánico, porque si fuera solamente lanzar palabras a Dios, fórmulas mágicas, entonces, bueno, ponemos a orar a un loro. Pero la oración es hablar con Dios. Entonces, en la oración está involucrado mi corazón, no solamente mis palabras. No es cuestión de buscar palabras lindas para hacer una oración agradable, como hacían los fariseos, que hacían largas oraciones para ser vistos
por los hombres, sino que nuestra oración, nuestras palabras sean fruto de un corazón contrito, humillado, que ama a Dios, que busca a Dios, que sabe quién es Dios. Qué bueno es saber eso, ¿no? Que esa oración, dice, la oración del justo puede mucho, dice el apóstol Santiago, ¿no? Y habla de la oración de Elías, ¿sí? Elías oró y para que se cierre el cielo, y el cielo se cerró. Pero no oró para que se cierre el cielo por un capricho de él, sino porque la palabra de Dios decía que cuando ellos se volvieran a la idolatría, Dios iba a cerrar los cielos. Entonces este varón miró la palabra de Dios y vio lo que Dios había dicho que iba a hacer y oró conforme a lo que Dios había dicho que iba a hacer para que Dios lo haga. Y Dios lo hizo. Y luego oró cuando el pueblo se arrepintió y se volvió a Dios, oró para que haya lluvia y Dios envió la lluvia. Lo mismo hizo Daniel cuando él escudriña atentamente en los escritos de Jeremías y se da cuenta que el tiempo que Jeremías había profetizado de que iban a estar en Babilonia está concluyendo. Entonces él ora y clama a Dios. Pero qué interesante que él justifica a Dios, dice: Señor, tú visitaste nuestra maldad, caímos en toda esta ruina por causa de nuestros propios errores. Confesó los pecados de suyos y de su pueblo y pidió misericordia, que Dios envíe una salida. ¿Y saben que Dios lo hizo? ¿Saben que Dios envió un ángel? ¿Y saben que Dios contestó la oración de Daniel? ¿Y Dios tocó el corazón de Ciro? Y volvieron los primeros judíos muchos años antes que Nehemías y reconstruyeron el templo, porque Nehemías llega con el templo reconstruido, pero faltaba terminar la ciudad. Entonces, hermanos, nosotros estamos en una obra. Cada uno tenemos una obra para hacer, sea en lo personal, sea en lo familiar, sea en lo laboral y sea en la obra de Dios, en la cual todos estamos llamados a trabajar. Todos tenemos una obra para hacer. Y nos toca una parte, ¿verdad? Qué bueno que podamos tener esta actitud de estar orando siempre, en todo momento y en toda circunstancia, ¿sí? Porque es la forma en que nosotros vemos que todos los hombres de Dios se han conducido delante de la presencia de Dios. Aún el mismo Señor Jesucristo. Lo vemos un hombre orando y clamando al Señor, buscando dirección de Dios. El apóstol Pablo lo mismo, montones de oraciones. Pablo siempre: estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes, estoy orando para que Dios me conceda, estoy orando para que Dios me abra puerta. Le pedí oración a los hermanos: hermanos, oren por mí. Qué bueno también es juntarnos a orar, como en esta noche estamos juntos, para clamar a Dios, juntos, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Qué bueno es que oremos los unos por los otros, ¿no? Que muchas veces uno en la oración personal es como que hay cosas que no te alcanza la fe, que no te alcanza, ¿no? Que es como que vos orás y decís: no pasa nada. Bueno, pedí oración, unite con otros hermanos a orar, juntate con otros hermanos a orar. No solamente nos tenemos que reunir a hablar, a cantar, a decir un montón de cosas, sino que también en nuestras reuniones haya oraciones, aclamando al Señor por nuestras necesidades y por todas las cosas que están sucediendo. ¿Cuánto más en estos días que estamos viviendo? ¿Cuánto más? Tenemos que estar clamando permanentemente al Señor, para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento de cómo conducirnos en estos momentos difíciles. Sabe que hay mucha gente que no sabe para dónde correr, no sabe qué hacer, pero el Hijo de Dios tiene seguridad en su corazón. Pablo dice que oremos y que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, y que Él nos va a dar su paz, nos va a dar seguridad. Antes de que Dios conteste la oración, lo primero que Dios nos da es su paz. Como diciendo: bueno, quédate tranquilo, yo estoy contigo. Y luego viene la respuesta. Pero mientras tanto debemos mantenernos pensando bien, porque ahí en Filipenses 4 dice que después que oremos, pensemos bien, si no pensemos mal, porque muchas veces con nuestros malos pensamientos destruimos la confianza que adquirimos en los momentos de oración. Oramos, confiamos en Dios y después nos levantamos de la oración y ya empezamos: no me va a venir, no voy a poder, no me va a alcanzar.
y ya nos volvemos otra vez para atrás y perdemos la fe. No, dice que todo lo bueno, lo justo, lo honesto, lo puro, todo lo bueno, todo lo que hay de buen nombre, si hay algo digno de pensemos bien, hermanos, si oramos a Dios, pensemos que Dios escucha y Dios contesta. Jesús dijo una palabra que yo siempre la tengo en cuenta, que si le pedimos un huevo, no nos va a dar un escorpión. Entonces, hermanos, cuando oremos a Dios y pidamos algo, creamos que lo vamos a recibir. Porque si no, ¿para qué oramos? Orar por orar no sirve para nada. Oremos creyendo que lo que vamos a pedir a Dios, conforme a su voluntad, no será hecho. Y entonces veremos la mano de Dios a nuestro favor y nos alegraremos. Y dice, y el Dios de paz, dice Pablo, estará con vosotros. Primero Dios nos da su paz, pero después vemos al Dios de paz con nosotros obrando. Se levanta como poderoso gigante delante de nosotros y allá va el Señor. ¿Y quién puede contra el Señor, no? Cuando Israel se levantaba en el desierto, Moisés decía, levántate Jehová y sean esparcidos tus enemigos y huyan de delante de ti todos los que aborrecen tu presencia. Y así marchaba Israel como un ejército en orden. Y Dios iba delante de ellos dándole poderosa victoria. Y así nosotros también, hermano. Por eso te animo con estas palabras a que permanezcas clamando a Dios. No importa las circunstancias, no importa por lo que estés pasando. Sean momentos buenos, sean momentos malos, lo que sea. Busquemos el rostro de Dios. Si estamos bien y no tenemos problemas, bueno, hay un montón de problemas de otras personas para orar. Pero mientras tanto también agradezcamos a Dios por el bien que tenemos. Y si estamos pasando por alguna necesidad, alguna aflicción, echemos nuestra carga delante del Señor. El Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor está esperándonos, ¿no? Todos los sedientos, dice, venid a las aguas. A los hambrientos, venid y comed. El Señor, siempre que caminaba por esta tierra, llamaba a las personas a que vayan a Él. Y en esta noche podemos ir al Señor en oración. ¿Qué te parece, hermano? Si oramos, oramos al Señor y le damos gracias por este tiempo que nos hemos conectado por medio de el Facebook y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en esta noche porque tú a través de tu palabra nos animas, Señor. Nos atraes a ti, nos animas a buscar tu rostro, nos animas a que clamemos a ti y que clamemos con un corazón seguro de que tú escuchas nuestras oraciones y contestas nuestras oraciones. Por eso, Padre, te pido por todas las peticiones que han sido leídas por nuestro pastor en esta noche, para que tú estés contestando conforme a tu voluntad, conforme a tu poder, conforme a tus planes y a tus propósitos. Señor, levántate, Señor, y haz la obra poderosa en esta noche. Encomendamos todo en tus manos, encomendamos nuestra vida, encomendamos nuestro futuro, encomendamos nuestra nación, encomendamos nuestro barrio, encomendamos todas las cosas en tus manos, para que tú estés emparejando todas las cosas para bien. Señor, gracias por la vida, gracias porque podemos levantarnos todavía y clamar a ti y compartir palabras y animar a tu pueblo, Señor, a que busque tu rostro. Y aquellos que todavía no te conocen, Señor, yo te ruego para que tú los atraigas a ti, Señor, porque tú eres la fuente de bendición, que puedan recibir a Cristo como su Salvador, Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados y humillarse y creer en Jesucristo y ser libres de la ira venidera y tener esta entrada directa a ti, Señor, que tenemos por medio de Cristo, por medio de esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Tenemos entrada directa a tu presencia. Por eso, Padre, te agradecemos, te alabamos, te bendecimos. ¿Sí? Te damos toda la gloria a ti, alabamos tu nombre, nos unimos al cielo que te adora, que te alaba, Padre, nos unimos en oración y en adoración a ti, Señor, junto a todo el cielo que te bendice y te alaba a nosotros también. Aquí está tu manada pequeña, Señor, acá está tu remanente fiel, acá está tu pueblo que se levanta en victoria para alabar y bendecir tu nombre y declarar que solamente tú eres Dios. Gracias, Señor, por este privilegio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.